Dicho eso, vamos al tema de hoy, programación orientada a objetos. ¿Qué tienen que ver estos dos conceptos, la programación y los objetos? Los objetos son pues la computadora, el teléfono, este aparato. Yo mismo podría ser considerado un objeto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con la programación? Lo que pasa es que la programación es muy amplia, muy amplia. Hay varias formas de programar. Es tan amplia que a mucha gente le confunde y le estresa el proceso de aprendizaje. A mí también me estresó. Tanto así que hice un video que se llama No sirvo para programar, donde cuento lo difícil que fue para mí en cierta etapa pasar de las bases de la programación a ya programar cosas reales. Aprender las bases es muy fácil y en un día puedes estar haciendo tu primer Hola Mundo y tu primer programa muy básico. Pero luego llevarlo al mundo real es algo que puede ser muy frustrante. Si tú estás pasando por ese momento, es temporal, tranquilo. A mí también me pasó, me sentí inútil, te invito a ver ese video, pero es temporal. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A que la programación es amplia, pues por eso a uno le enreda. Y en la programación existe algo llamado paradigmas. Los paradigmas de programación, ¿qué cosas son? Son estilos de programar, formas de programar. Yo puedo programar de una forma, otra persona de otra forma, de otra forma, de otra forma. ¿Ok? Cada programador tiene su propio estilo, pero en términos más generales hablamos de paradigmas. Entonces, el paradigma con el que nosotros nos enseñan a programar es el paradigma secuencial o estructurado. Es decir, las instrucciones van de arriba a abajo, una después de otra. Es la manera más sencilla de aprender a programar. No tenemos que abstraer cosas complejas, sino simplemente damos una orden, luego damos otra orden, leemos un dato, lo manipulamos con alguna operación, ponemos una condicional para validar ese resultado y según el resultado mandamos una cosa u otra. ¿Cierto? Sencillo, ¿no? De arriba hacia abajo. Así aprendimos todos a programar. Pero cuando empiezas a ir a proyectos un poco más grandes, te das cuenta que esto no te ayuda en mucho y ahí es donde se te complican las cosas. Te voy a poner un sencillo ejemplo. Un cliente pide una tienda en línea donde él va a vender zapatos. Entonces tienes que pensar de una manera muy diferente. ¿Cómo vas a hacer de arriba hacia abajo ese programa, una tienda en línea para vender zapatos? Tienes los zapatos que pueden tener un precio, un color, una talla, una marca, que pueden filtrarse, que deben agregarse a un carrito. Tienes el carrito que debe conectarse con una pasarela de pago para recibir las transacciones, los pagos de dinero. Tienes a los usuarios que van a hacer las compras. Son muchas cosas que no pueden escribirse de arriba hacia abajo. Y aún así, como es la única manera en la que sabemos hacer código, sabemos programar, aún así lo hacemos de arriba hacia abajo. ¿Sí o no? Lo has hecho. Yo también lo he hecho. Mea culpa. Es que así nos enseñaron. Entonces, cambiar el chip, cambiar mentalmente ese modelo, ese paradigma a otro paradigma es difícil, es muy difícil y ahí es donde empezamos a complicarnos. El paradigma más usado en el mundo, no el mejor porque eso es relativo, pero sí el más usado en el mundo es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos que necesita el sistema, la aplicación, el programa, como el carrito, el producto, el usuario, etc., cada uno de esos elementos es un objeto en este paradigma. Y esos objetos tienen sus propios datos y tienen su propio comportamiento, su propia funcionalidad. Por ejemplo, los productos tienen precio, tienen marca, tienen nombre, pero también tienen funcionalidad. Por ejemplo, pueden ser comprados, obvio, pueden ser agregados al carrito. Los usuarios también tienen datos. Tienen, por ejemplo, su nombre, su número de tarjeta de crédito, etc. Pero también tienen acciones que ellos pueden hacer. Ellos pueden comprar productos. El carrito también sería un objeto, porque este objeto tiene datos. Sus datos serían, por ejemplo, qué productos han sido agregados al carrito, o tal vez ninguno, entonces está en cero. ¿Qué usuario está ahorita en ese carrito? Adicionalmente tiene funcionalidad, por ejemplo, mandar esa orden de compra a la pasarela de pago para que se procese y recibir el mensaje de si el proceso fue exitoso, si el pago fue exitoso o no. Cada uno de esos elementos en los que nosotros vamos dividiendo el sistema es un objeto y los objetos tienen datos y tienen funcionalidad. Entonces repasemos, los objetos tienen datos y tienen funcionalidad. Eso lo voy a repetir muchísimo en el video de hoy, así que
No lo vas a olvidar. Datos y funcionalidad. ¿Está bien? Entonces, con la programación orientada a objetos pasamos de tener un código de arriba hacia abajo en el que las funcionalidades están todas metidas y que es muy difícil de separar y de escalar, a un sistema en el que tenemos los elementos o los objetos separados y que se comunican entre ellos, como el usuario que se comunica con el producto para comprarlo, el producto que se comunica con el carrito con la pasarela de pago y a la vez con el usuario, etc. Los objetos se comunican entre ellos. Entonces, de esta manera es más fácil manejar y mantener un sistema y hacerlo crecer. Si luego necesitamos otra funcionalidad, podemos agregar otro objeto o incluso agregarle atributos o funcionalidad a los objetos que ya existen. Como ya dije, los objetos tienen datos y tienen funcionalidad, y lo voy a repetir muchas veces para que no lo olvides jamás. Los datos en programación orientada a objetos se llaman atributos y la funcionalidad se llaman métodos, es decir, cada objeto tiene sus atributos y tiene sus métodos. Pongamos un caso del mundo real para que quede muchísimo más claro. Estamos programando la aplicación de cursos de EDTeam y queremos crear usuarios. Entonces hacemos un proceso llamado abstracción. Abstracción es pensar qué atributos y qué métodos debería tener este usuario para nuestra aplicación. Entonces, luego de esa reflexión, nosotros llegamos a la conclusión que nuestro usuario debe tener nombres, apellidos, correo, contraseña y premium. Premium sería un valor booleano, es decir, que puede ser verdadero o falso, que nos va a decir si el usuario es premium o no es premium. A través de este mismo proceso de abstracción definimos sus métodos. ¿Cuáles van a ser sus métodos? Iniciar sesión, cerrar sesión, editar su perfil, cambiar su contraseña, pasar a Premium o publicar un artículo en la comunidad. Esas son las funcionalidades. Obviamente, en el proceso podemos darnos cuenta que necesitamos también el atributo país, el atributo género o el atributo fecha de nacimiento. Los agregamos. Ya tenemos la estructura y los agregamos. Este proceso es la abstracción. Este objeto se crea en código, obviamente. Pero ¿te imaginas que para cada vez que un usuario quiera registrarse a EDTeam, que son miles, llamemos al programador y lo pongamos a escribir código para cada usuario? No sería eficiente. Tendríamos una cola de cientos de usuarios esperando que el programador termine con el actual para pasar al siguiente. ¿Cómo resolvemos ese problema de crear miles de usuarios? Sencillo, usamos algo llamado clase. La clase es una plantilla, es un molde. Este molde tiene esa estructura básica del objeto, sus atributos, que son sus datos, y sus métodos, que es su funcionalidad. Entonces, en el proceso de abstracción que vimos hace un momento, no creamos realmente el objeto usuario, creamos la plantilla, la clase. Entonces, cada vez que una persona llega a EDTeam y se registra, crea su cuenta, realmente está usando la clase que ya hemos creado y que ya está en nuestro código para crear nuevos objetos usuario. Ese proceso de crear objetos a partir de una plantilla llamada clase se llama instanciar. Grábate eso. Instanciar es crear un objeto a partir de una clase. Por eso es que cada uno de esos objetos también se le llama instancia. Y de esa manera es como con una sola clase podemos crear decenas, cientos o miles de usuarios sin tener que escribir código nuevamente. Solamente escribimos una vez la plantilla. En este punto debe quedarte claro que un objeto tiene datos, que son los atributos, y tiene funcionalidad, que son los métodos. Y que a través de una clase, que es la plantilla, podemos crear varios objetos. Ahora, ¿cómo es el proceso de usar estos objetos en una aplicación real? Te lo voy a mostrar con un ejemplo para que te quede clarísimo y nunca más tengas dudas. En este ejemplo tenemos ahí al tío Alexis. Este es un universo paralelo en el que el tío Alexis no conoce a EDTeam, ¿ok? Entonces, un amigo suyo le dice al tío Alexis: oye, he descubierto una plataforma de cursos que se llama EDTeam, es excelente y puedes comenzar gratis. Entonces el tío Alexis dice: ah, qué chévere, voy a revisar esa página. Entra a la web de EDTeam, le parece muy interesante, se da cuenta que puede comenzar gratis, sin tarjeta de crédito, sin nada, y dice: voy a registrarme y voy a probar qué tal. Entonces, en el proceso de registro, él invoca a la clase usuario y la instancia y crea su usuario. ¿Te das cuenta? Acaba de crear su usuario con su proceso de registro. Ese nuevo usuario es el usuario 528 que tiene como nombre Alexis, como apellido Lozada.
Este usuario empieza a consumir los cursos gratuitos de The Team y le gustan. Dice, esto está muy chévere y veo que hay más de 150 cursos y yo paso a Premium. Entonces voy a pasar a Premium. ¿Qué hará el usuario? Él va a la página donde están los planes, escoge un plan mensual, semestral o anual e introduce sus datos de compra, ya sea PayPal, tarjeta de crédito. En ese momento lo que está haciendo él es llamar a la clase orden de compra. Y esa clase orden de compra instancia un objeto, una orden de compra asociada a este usuario. Por eso le estamos poniendo ahí su mismo ID, orden de compra 528, que es el ID del usuario. Esta orden de compra se debe procesar. Si el proceso es correcto, si se valida el pago, esta orden de compra llama a otra clase. Esta clase es la clase Premium. Y esa clase Premium se instancia en un objeto Premium, también con el ID del mismo usuario, que se asigna a este usuario que ahora ya es Premium y ya puede ver todos los cursos de The Team. Entonces recuerda que las clases ya están ahí en el sistema. Mira, todos esos cubos grises son las clases que en el proceso se van a instanciar para crear objetos reales. ¿Listo? El usuario es un objeto real, la orden de compra es un objeto real, el Premium es un objeto real que se han creado a partir de instancias. Así es como funciona la programación orientada a objetos. Entonces no olvides que los objetos tienen atributos y tienen métodos. Pero una cosa más, que los objetos se crean a partir de clases. Las clases son las plantillas y los objetos se crean a partir de esas plantillas. Por ejemplo, el plano de una casa sería el equivalente a una clase, porque a partir de ese plano puedes crear varios objetos. Y el proceso de crear un objeto a partir de la clase se llama instanciar. No lo olvides. Otro ejemplo para que no lo olvides nunca. El dibujo que hace un diseñador de un vestido sería el equivalente a una clase, porque a partir de ese dibujo él puede fabricar varios vestidos. El vestido real ya sería el objeto y el proceso de crear ese vestido a partir de ese dibujo sería instanciar. A este punto espero que haya 5 palabras en tu cabeza que no vuelvas a olvidar. Objeto, atributo, método, clase, instancia. 5 palabras. Objeto, atributo, método, clase, instancia. Ya está. Con eso entiendes la programación orientada a objetos. Ahora, como paradigma, la programación orientada a objetos se basa en 4 pilares que son abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia. Estos 4 conceptos son la base de la programación orientada a objetos y puede ser un poco confuso entenderlo al comienzo, así que atento a lo siguiente. En primer lugar, la abstracción. De la abstracción ya hablamos hace un momento, ¿te acuerdas? Cuando queríamos crear un usuario, el proceso de abstracción era pensar qué atributos y qué métodos va a tener. Eso es la abstracción. Obviamente, cuando creamos un sistema, nosotros tenemos que hacer una abstracción para todas las clases. El usuario, por ejemplo en The Team, los cursos, las clases, las suscripciones, las publicaciones en comunidad, cada uno de estos elementos sería una clase y nosotros tenemos que hacer ese proceso mental de abstracción, de pensar qué atributos y qué métodos va a tener. Entonces eso es la abstracción. Esos conceptos llevarlos y convertirlos en clases que tengan sus atributos y tengan sus métodos. El siguiente concepto es el encapsulamiento y es que, como hemos visto, los objetos se comunican entre ellos. Esto podría traer problemas de seguridad si un objeto pudiera modificar los datos de cualquier otro. Entonces se necesita proteger la información de manipulaciones no autorizadas. De tal manera que cuando se comunican los objetos hay caminos que se pueden seguir y caminos que no. Datos protegidos, datos privados, datos públicos, métodos para acceder a cierta información, objetos que no pueden acceder a cierta información o ciertos métodos de otros objetos. De esa manera tenemos organizado el sistema, porque imagínate que cualquier objeto pueda acceder a cualquier información, cualquier cambio no debido podría hacer colapsar y que todo el sistema se caiga. El siguiente concepto es el polimorfismo y para explicártelo recordemos este gráfico del tío Alexis convirtiéndose en Premium. Cuando él se convierte a Premium, se notifica vía 3 canales: Slack, web y correo. La notificación Slack es privada para el equipo de The Team, que nos dice que el tío Alexis se ha suscrito. Vía web para el mismo usuario le llega un mensaje vía web y por correo también para el usuario le llega ese mensaje confirmándole que ahora es Premium. Si se dan cuenta, es la misma funcionalidad, la notificación, aunque
internamente cada uno de esos métodos funciona diferente. Es decir, la notificación Slack tiene su propia API, sus propios métodos, su propia lógica, igual para la web, igual para el correo, que es una API de correo diferente. Pero en esencia es la misma función, es la misma acción. Eso nos simplifica mucho el trabajo porque podemos dar órdenes coherentes a varios objetos sin preocuparnos de cómo internamente ellos las ejecuten. Es como si le dijéramos baila al tío Alexis, baila a Manu o baila a mí. Cada uno de nosotros bailará diferente, yo seguramente seré el peor de los tres, pero cada uno bailará a su modo. Es decir, nos dieron una orden y cada uno la cumple a su propia manera en particular. Eso es el polimorfismo, poder darle la misma orden a diferentes objetos y que cada uno de ellos responda de su propia manera. Y el último concepto es la herencia. Este quizás es el más fácil de entender porque tiene mucha relación con el mundo real. Por ejemplo, mis hijos han heredado muchas cosas mías, tanto atributos como funcionalidades. Por ejemplo, en atributos, el color de los ojos, del cabello, de la piel, en la funcionalidad, por ejemplo, el carácter o la personalidad. Sin embargo, ninguno de mis hijos es una copia de mí, no son iguales. Sobre esas cosas que ellos han heredado, ellos tienen sus propios atributos, su propia personalidad, su propia funcionalidad. Mi hijo es muy diferente a mí y me sorprendo, a pesar de que reconozco también algunas cosas similares mías en él. Es lo mismo en la programación orientada a objetos. Tenemos una clase padre y las clases hijas heredan funcionalidades y atributos de esa clase padre, pero no son idénticos. No son idénticos, solamente aprovechan eso que ya existe y luego se le añaden nuevas cosas. Por ejemplo, miren, tenemos una clase para crear usuarios, ¿se acuerdan? Un usuario genérico, pero luego decimos necesitamos un usuario diferente que sea staff, solamente para el equipo de EDETeam, para los trabajadores de EDETeam que tengan diferentes funcionalidades, diferentes atributos al usuario común. Entonces, ¿qué hacemos? Heredamos, creamos una nueva clase que herede de la clase padre y esa clase va a ser staff y ahí podemos poner a los miembros del equipo. Luego decimos necesitamos otro tipo de usuario que sea profesor porque el profesor tiene otro tipo de funcionalidad, otro tipo de atributos. Entonces también heredamos de la clase usuario y creamos la clase profesor y a partir de esa clase profesor creamos todos los profesores del team. Y por último decimos qué tal que queremos meter invitados, por ejemplo, gente que sin pagar una suscripción pueda tener acceso, por ejemplo, para los sorteos o para las premiaciones o las campañas que hacemos. Entonces creamos un rol invitado para atraer gente externa y que pueda tener acceso a EDETeam. Y de esa manera podemos crear clases hijas. ¿Te quedó claro en qué consiste la programación orientada a objetos? Espero que sí, porque hice mi mayor esfuerzo.